embajada israelí, algunos temas que quedan ahí pendientes. Después hay unos sobre el... ¿Qué querés saber de Israel y AMIA? Bueno, usted nos habló bastante sobre el tema de AMIA, las relaciones con la colectividad judía en la dictadura. Argentina. Pero no sobre la relación con la comunidad en Estados Unidos. ¿Qué papel tenía? Bueno, teníamos buena relación. ¿Y qué papel asumieron cuando fue el atentado de la embajada y en la... Ninguno. Preguntar, como todos. Nada, vinieron acá, hablaron, se informaron y se fueron. No tuvieron un papel trascendente. Es decir, no asumieron un papel activo, digamos. Pasa que la comunidad, algunos años después sí asumió un papel más activo. Lo que pasa es que la comunidad de Estados Unidos es una comunidad muy particular, que necesita, la comunidad judía me refiero, ¿no? Sí. Necesita siempre un grupo judío que proteger, que no está en Estados Unidos, obviamente. Entonces, el primer objetivo de ellos era proteger siempre a los judíos de la Unión Soviética, ¿no? Ese era la razón de ser de la comunidad, en gran parte, que es funcional a los intereses y al gobierno de los Estados Unidos. Y después esto se fue diluyendo, porque primero que la Unión Soviética empezó a aflojarse, después cuando cayó el muro, un montón de judíos se fueron a Israel, de Rusia, otros a Estados Unidos, en fin. Entonces estaban buscando un grupo de judíos en peligro, digamos, y empezaron a fijarse en la Argentina, pero nunca con un papel demasiado activo. ¿Y qué sucedió con las misiones que vinieron acá de investigadores, digamos? Porque eso en los medios salió, algo no salió mucho, pero salió. La verdad, un fiasco. ¿Vino gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Vino gente del FBI. Yo lo había conseguido cuando era... Yo entablaba una muy buena relación con Luis Free, el director de la CIA. Y conseguí que mandaran un equipo muy importante de investigadores. Si yo le digo que las conclusiones, que lo debo tener en algún lado, fueron lamentables. Usted dice cómo puede ser, pero una de las usted vio que había como una especie de el tipo que estacionó la Traffic cerca de la embajada en un estacionamiento había dicho que un nombre había puesto o el tipo que compró, no me acuerdo, el que compró, que era qué sé yo, como si tenía Pedro Pérez, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era un nombre evidentemente absolutamente falso, ¿no? Una de las conclusiones del FBI era que había que descubrir quién era no, eso no tiene que venir el FBI, eso lo sabe vos, lo sé yo, lo sabe un chico de 3 años, si le pones a estudiar el tema. Y así todas las conclusiones fueron bastante flojas. Después vino el Mossad, tampoco descubrió nada. Yo fui una vez a Israel, viaje oficial, y hablé con el tipo que había venido acá cuando estalló la bomba de la AMIA, y un experto que era jefe, en ese momento había llegado a jefe de antiterrorismo, no me acuerdo. El tipo fue sincero conmigo, me dijo, mire, dice, nosotros tenemos cientos de atentados, muchas veces no sabemos. Además le digo, una vez, si el tipo decide inmolarse, olvídelo, no hay manera de pararlo. Hola, ¿dónde estábamos? Estabas contando cómo fue la misión del FBI. Y el Mossad, nada, tampoco. El tipo del Mossad me dijo, mire, dice, cuando hay un suicida, un tipo que se quiere inmolar, primero no hay manera de pararlo, después no, es muy difícil averiguar nada. Más cuando son misiones que se hacen generalmente con gente extranjera que sale del país el mismo día. Que eso es lo que debe haber ocurrido. Pienso yo no soy investigador, yo no participé demasiado en la investigación,
pero pienso que eso es lo que debe haber ocurrido. ¿Cómo fue la investigación alrededor de la Triple Frontera? Porque ese es un tema que... La investigación alrededor de la Triple Frontera, nosotros hicimos un estudio de la Triple Frontera en el año 95, de la que surgían algunos datos significativos. ¿Por qué nos ocurrió ese estudio? Preguntarás vos, ¿por qué? Porque en un viaje que hicimos a Estados Unidos nos habían alertado sobre algunas situaciones que se estaban dando en la Triple Frontera. Entonces, en general, mi impresión personal era siempre que la Triple Frontera era un lugar conflictivo, pero que era un lugar esencialmente de delitos económicos, de contrabando, etc. ¿La alarma esta fue previa al atentado? No, posterior. El atentado fue en 92-94. Eso fue en un viaje que hice a Estados Unidos, me alertaron, siendo ya ministro. Entonces hicimos una investigación. Bueno, y de ahí surgieron algunos datos importantes. Por ejemplo, que había una gran cantidad de gente de Hezbollah, pero no escondida ni pública. En casi todos los negocios árabes había alcancía de Hezbollah. Decían que la gente donaba que Hezbollah tiene una gran red de servicios sociales y qué sé yo, decían que la gente donaba ahí, pero yo pensaba, y después se comprobó, después pensamos y después lo comprobamos, que en realidad era una fachada para ocultar las transferencias de fondos a Hezbollah que no provenían de las donaciones públicas, sino provenían de contribuciones forzadas de los comerciantes de la zona y de negocios que se realizaban en la zona. Pues comprobamos, por ejemplo, que entre Foz de Iguazú, lado brasilero, y Ciudad del Este, lado paraguayo, había 65, creo, casas bancarias de primera línea. Al final tenían más bancos ellos que Manhattan. ¿Para qué? Porque evidentemente era una zona de lavado de dinero. Y en la parte argentina había dos bancos, uno privado y banco público, Nación y otro. Bueno, si profundizamos la investigación, efectivamente, bueno, había un enorme lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, obviamente, esencialmente, y contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, los grandes beneficiarios de toda esa movida no eran los paraguayos, eran los brasileros. Sí, vos comentaste eso la vez pasada. Cuando ustedes hicieron ese informe, ¿lo compartieron con Estados Unidos? Sí, sí, trabajamos juntos. ¿Y cuál era la posición del gobierno norteamericano? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Nada, nos apoyaban, nos dieron algunos materiales, computadoras, escáneres, cuestiones para controlar fronteras, qué sé yo, esas cosas. Y nosotros creamos ahí en ese momento lo que se llamó el Comando de la Triple Frontera. Por primera vez en la historia, pues nos costó mucho porque los brasileños no querían, los paraguayos tampoco, pero bueno, con presión lo conseguimos. Un comando integrado por las fuerzas de seguridad de los tres países, que tenía la jefatura era alternativa cada 2 meses. Se pasaban de Paraguay, Brasil, Argentina. Tuvo bastante éxito porque la presión que se desarrolló sobre ese punto, los americanos siguen probando con el tema, pero yo creo que ha bajado muchísimo lo que sí, es decir, yo te lo expliqué la vez pasada, la presión que pusimos hizo que los negocios ilícitos, digamos, se fueron empujados hacia el norte y se alejaron de la frontera argentina. Estaban en una localidad paraguaya que se llama Juan Pedro Caballero, que está mucho más al norte. Bueno, entre otras cosas, yo te conté que encontramos como 100 y pico de pistas clandestinas de aterrizaje, de buen porte. Y después estaba todo institucionalizado, un sistema de contrabando
peligrosísimo porque entraban varios cientos de containers mensuales, varios cientos, que desembarcaban en un puerto del sur del Brasil que se llama Paranaguá, atravesaban cerrados y sin control el territorio brasilero en tránsito con destino a Ciudad del Este, Paraguay. Se abrían Ciudad del Este, nadie controlaba. Nos dieron para escanear estos también. Pero era muy difícil porque los paraguayos pasaban por el territorio brasilero además. Y terminaban en Ciudad del Este, donde se abrían los contenedores, sabían que tenían, y se reexportaba de contrabando esencialmente a Brasil. Y los movimientos grandes de dinero se hacían en Brasil. Todos los días, a la noche, varios camiones de caudales iban de Ciudad del Este a Brasil. ¿Ves que eso se disminuyó con la presión? Sí, ahora está muy disminuido. ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos continúa presionando? Porque yo creo que sigue siendo aquello lo que fue en su momento. Si no bien una zona de recaudación especial, sigue siendo una zona de descanso de células dormidas. Si mandan tipos ahí que tienen que sacarlos de circulación, o descansar, o preparar, o qué sé yo. Hezbollah. Vos le decías a los tipos de Hezbollah, ahí en Ciudad del Este, los paraguayos, no, bueno, pero Hezbollah es un partido político reconocido, se llama el Partido de Dios, o no sé cómo diablo, tiene una gran obra social, lo cual es cierto. Bueno, eso es. ¿Y qué? Otra cosa que se me había quedado. Me declararon persona no grata. ¿En dónde? En Ciudad del Este. A raíz de la investigación de todo esto. Y 4 o 5 meses después me declararon huésped de honor. Paraguayos son muy complicados. Pero lo de persona grata, ¿a raíz de qué fue? ¿Lo de persona no grata? Sí, una declaración. Persona no grata a raíz de que ellos decían que la presión argentina e internacional sobre ellos les jodía el comercio, lo cual es cierto, porque el comercio de ellos era contrabando puro. No sé si vos estuviste en la zona. No. Vale la pena, la verdad que vale la pena ir. Calculá vos que ellos tienen, entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, Ciudad brasileña, hay un puente, porque hay que cruzar un río, que se llama el Puente de la Amistad. No sé cuántos miles de personas pasan por día. La dotación policial aduanera que había era de 6 personas de los dos lados. Bueno, ellos decían que las habíamos arruinado el negocio, que habíamos espantado a la gente, qué sé yo. Todos árabes son allá. Vos entrás en Ciudad del Este, la parte comercial parece un zoco, qué sé yo, de cualquier ciudad, El Cairo. El otro tema es la DAIA. Vos hablaste un poco de AMIA y demás, pero no la cuestión con la DAIA, ¿no? ¿Qué relación hubo con la...? Bien, nosotros siempre en general tuvimos buena relación con todos. Hasta que después se deterioró por todo lo que pasó. No, estabas diciendo que había sido normal hasta que se empezó a deteriorar. Se empezó a deteriorar con los temas de los atentados, que no había resultados. Y de alguna manera razonablemente, porque además yo creo que la técnica que usó la CIDE y el juez en esto, que es la misma que están usando ahora, que le va a dar el mismo resultado, es provocar cada vez que había un aniversario, un anuncio de algo que después no se cumplía, como hizo Kirchner la vez pasada, que anunció que habían descubierto los cassettes famosos, que no habían descubierto nada, o que esto, que el otro. Entonces se produce, en vez de decir la verdad. Yo tuve un choque grande con la AMIA y la DAIA, porque yo le dije, mire, mi impresión personal es que acá es muy difícil descubrir nada. Realmente yo creía que era muy difícil descubrir nada, porque esa era la impresión además que tenían todos los servicios de informaciones que uno consultaba. Además invirtieron
millones de dólares en esa investigación, pero millones de dólares. Comprando información, se ve. Nosotros no teníamos la investigación a cargo porque el juez de entrada la delegó en la CIDE y excluyó a la federal de la. Es decir, que nosotros no teníamos la información. ¿Pero eso no fue algo que el Ministerio avaló? O... No, el Ministerio no intervino, fue una decisión judicial. El juez elige quién son sus auxiliares y dejó al margen a la federal. Muchos años después, la federal intervino a partir de la creación de una unidad antiterrorista, que la creamos nosotros, creo que en el 97, con un comisario, muy buen comisario, que después lo echaron hace poco, se llama Palacios, y que tuvo algunas. Fue el que descubrió, por ejemplo, en el caso de Rivelli, los depósitos de dinero de 2-3 millones de dólares contemporáneos con cosas, que él dice que lo había heredado, que eran de no sé quién, o que sé qué. Pero a lo mejor, yo no digo que tenían que ver con el tratado, a lo mejor eran otros negocios ilícitos que la policía de la provincia, él tenía mucha provincia, ¿no es cierto? Pero bueno, trabajó bastante la federal, pero tampoco llegó a ningún avance significativo, ¿no? Y en el año 97, cuando se produce la visita de Clinton, también el tema de la AMIA fue el tema, uno de los temas, digamos. No fue un tema central, no. ¿Cómo recordamos la visita y qué fue lo que se discutió? ¿O qué recibieron ustedes de los funcionarios? ¿Qué se discutió? En esta visita de Clinton yo creo que no se discutió nada importante. Fue una visita más bien protocolar. Donde sí se discutieron cosas importantes, tampoco el tema AMIA, fue en la visita de Menem a Clinton, la visita de Estado del año 98. Creo que fue el 98, sí. Ahí sí se discutieron asuntos económicos. Cafiero llevó un programa interesante, económico, que se lo discutimos con todos los funcionarios de... Cafiero, Antonio Cafiero. Un programa económico, pero ¿en qué? No, un programa económico, una propuesta de financiación del desarrollo latinoamericano por parte de los bancos de desarrollo mundiales, en el cual obviamente Estados Unidos tenía un papel sustancial. Después no pasó nada, ¿no? Pero se discutieron con todos los funcionarios. Nosotros estábamos alojados en ese momento en lo que, no sé si vos la conocés, Blair House, que es la casa frente a la Casa Blanca, es la casa de huéspedes oficiales de Estado del gobierno norteamericano, y ahí se hizo una reunión muy interesante, muy grande, con el presidente de la Reserva Federal, el secretario del Tesoro y otros altos funcionarios de los bancos y el gobierno de Estados Unidos. Y que en general podrías decir, bueno, esas conversaciones, ¿a qué apuntaban? Porque el gobierno estaba terminando la gestión. Sí, apuntaban a conseguir financiación para el desarrollo de algunos, en general, para no para nuestro gobierno en general, sino un plan general de desarrollo para el resto de Latinoamérica también. En aquel momento nosotros pensamos que estábamos perfectamente bien y no había una crisis que pusiera en marcha un mecanismo de ese tipo, sino que se lo pensó como un mecanismo de seguridad para el resto de Latinoamérica. Este comentario que hiciste reciente, pensamos que estaba perfectamente bien, pero porque una de las cosas que no hablamos la vez pasada fue el efecto de la devaluación en Brasil, ¿no? Que fue unos meses después de este viaje, que fue en diciembre del 98, ¿no? Sí. Cuando Cardoso renueva su mandato y inmediatamente devalúa. Sí. Bueno, el panorama cambia drásticamente para Argentina. Sí. ¿Cómo se discutió internamente en el gobierno esa situación? En el gobierno se creía que nosotros podíamos superar esa. Es decir, había la experiencia del tema México, la crisis mexicana, la crisis rusa, los cuales toda la economía argentina era muy sólida en aquel momento y la superó perfectamente bien las dos. Y se pensaba lo mismo respecto del problema brasileño, que no fue tan así porque repercutió bastante sobre la Argentina, pero en el gobierno no había una sensación de urgencia
crítica. No sé si me explico. No sé qué te habrán dicho otros, pero no la vi. No, yo pregunto porque quiero saber cuál fue la repercusión interna en el gobierno. La sensación externa era que realmente la devaluación en Brasil era diferente que la devaluación en Rusia o en México porque era el principal comprador de bienes. Sí, uno de los principales compradores, ¿no? Uno. Sí, bueno, en ese momento ya era el primero. Pero había permitido salvar la situación. Lo que pasa es que no hubo una sensación de crisis inminente. De hecho no hubo una crisis inminente. De hecho no la hubo. Si vos me preguntás a mí por qué se deterioró tanto la economía inmediatamente después de la salida de Menem, que todos dicen, bueno, Menem dejó una bomba de tiempo. Yo creo que no era así. Yo participé de los equipos de transición, digamos, entre el gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa. Y en aquel momento, no quiero usar cosas de las que me enteré hoy digo, ahora, en estos últimos tiempos, que te las voy a contar, que no las sabía cuando hablé con ustedes, pero que corroboran lo que yo pensaba ya en ese momento, de alguna manera. Tuvimos muchas discusiones con Machinea y su equipo. Y a mí siempre lo que me llamaba la atención es que ellos magnificaban el déficit presupuestario que dejaba Menem. No entendía yo por qué. Y lo magnificaban y públicamente. Yo pensé de alguna manera en algún momento, bueno, se están cubriendo por si puede haber algo, entonces se lo van a... Después me di cuenta que ellos estaban de alguna manera generando su propia crisis, porque la economía es una cuestión de confianza en el país, en las estructuras económicas, de todos los actores económicos. No me acuerdo si a Keynes, sí, le preguntaron alguna vez cuánto tiempo iba a durar la crisis del 30. Y lo que decían los economistas ingleses en ese momento va a durar tanto como dure el miedo, va a durar tanto como dure la desconfianza. Por eso Roosevelt, que era un keynesiano puro, de alguna manera, keynesiano, quizás no era keynesiano de Keynes, pero era un sostenedor de esas políticas, en su discurso inaugural, cuando gana las elecciones en medio de la crisis, ¿qué dice? Dice, a lo único que debemos temerlos es al miedo. Esa fue una frase famosa de su primer discurso. Yo nunca la entendí demasiado hasta analizar las cosas ahora, digo, en aquel momento. Entonces yo le decía, si ustedes crean la sensación de que todo está mal, todo va a ir peor. Es como las profecías autocumplidas. Si no está mal, le digo, si el déficit, no porque nunca había una explicación razonable. El déficit es el doble que ustedes dicen, no es el doble, pero aunque fuera, le digo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que ustedes proclamen esto generando una ola de desconfianza en el país como que todo se va a la mierda? Si ustedes van a gobernar, ya ganaron las elecciones. ¿Vos ibas a contar un par de cosas que te enteraste después? Sí, y ahora me entero por boca de uno de los más importantes protagonistas del gobierno de la Rúa de ese momento, que el gobierno de la Rúa había recibido asesoramiento de Dick Morris para demonizar a Menem y al gobierno de Menem, porque decían que ellos tenían que crear un enemigo. Y ahí tenía la explicación. Ahora, hay un par de cuestiones que por ahí son... Porque no se explica, porque era mentira que la situación era de la magnitud, de la gravedad que ellos decían. Era absolutamente falso eso.
había déficit, pero no de manera alguna era inmanejable. Y la situación que recibió de la Rúa es la mejor que ningún gobierno argentino recibió de otro presidente en los últimos, qué sé yo, 70 años. Con reservas, con esto, con lo otro, con confianza. A pesar de que ya venía, como vos decís, con la devaluación y todo, venía castigada la economía argentina, además en un momento internacional muy complejo, muy difícil para la Argentina, no como ahora, que es un momento internacional excepcional para la Argentina. Sí, la cuestión de las circunstancias externas es un dato, digamos, da la sensación de que el gobierno tenía, a partir de la devaluación de Brasil, tenía que hacer una cierta políticas de ajuste que no hizo. Puede ser. ¿No? Vos decías al principio, bueno, no se percibió como una crisis. No, la verdad que no. Por lo menos nunca se discutió ni en el gabinete ni como una crisis. Quizás el ministro de Economía lo manejaba como una crisis, pero en el gabinete nosotros nunca lo percibimos como una crisis. Y una pregunta con respecto a esto. Una de las cuestiones que ustedes impulsaron en ese momento fue la ley de responsabilidad fiscal. Sí. ¿Cuál era la idea de la ley y cómo...? ¿La ley de responsabilidad fiscal? Sí. La ley de responsabilidad fiscal estaba dirigida especialmente a las provincias, como vos sabés. ¿A eso te referís? Bueno, la ley se aprobó en el 99, Sí. es una ley de... El Estado Nacional se hacía cargo de reducir su déficit hasta eliminarlo, ¿no? Sí, y las provincias, y se hacía cargo de las deudas provinciales en muchos aspectos. La ley de responsabilidad fiscal era casi una copia de la de responsabilidad fiscal brasilera. No sé si vos sabías. No. Sí. Porque el déficit del Estado Nacional nuestro era esencialmente un déficit de las provincias. De muy difícil control, porque la estructura legal del país no permite el control estricto de los déficits, y menos después de que Menem sanciona el sistema automático de transferencia de impuestos coparticipables. Hasta Menem, el gobierno nacional tenía cierta era al arbitrio del gobierno nacional cuándo y cómo trasladaba y cuánto trasladaba de los impuestos coparticipables a la provincia. A partir de Menem se sanciona una ley, no sé si vos te acuerdas, Sí. se abren 24 cuentas y diariamente se depositan esas cuentas, diariamente, la parte de cada provincia de los impuestos coparticipables. Así que se había perdido el control del gasto. Y se entiende, de alguna manera, se empieza a trabajar en una ley de responsabilidad fiscal que parcialmente se sanciona y luego se perfecciona, y luego no se habló más, para tratar de, con el ejemplo brasilero, tratar de generar una estructura de contención del gasto provincial. Acá nunca se pudo hacer. Se empezó con la ley de responsabilidad fiscal y nunca se pudo seguir adelante. No, porque en realidad lo que se aprobó en el 99 era una ley que se comprometía el Estado a reducir, pero el Estado no tenía capacidad de reducir ¿Por qué no tenía capacidad? Porque el presupuesto del Estado Nacional era ínfimo. En dólares era ínfimo, fíjate, no, ya ni hablé de peso, que acá era $1 un peso. ¿Vos sabés cuánto era el presupuesto del Estado Nacional? Eran 45.000 millones de pesos. Que si tenía un cuadro, lo debo tener por ahí, que te descomponías, el Estado Nacional estaba un carajo prácticamente. Cuando vos le decías a un tipo, a un extranjero, que preguntaba cuánto es el presupuesto de ustedes, te miraba como loco, porque el presupuesto de cualquier país era mucho más importante que el presupuesto argentino. Lo que pasa es que gran parte del déficit venía de los estados provinciales. Estados provinciales que no era que una perversidad de los estados provinciales, sino que el Estado Nacional con Cavallo, con Menem, había transferido sin los recursos correspondientes escuelas y otros servicios a las provincias. Las provincias tenían que hacer cargo de pagarlos.
¿no? Aumentó muchísimo el déficit provincial con eso. Es decir, ¿cómo paramos nosotros a De la Rúa cuando era intendente que quería la policía? ¿Cierto? Primero que no la quería, era mentira que la quería, porque si no, nosotros le ofrecimos transferir varias, todo lo que sea Capital Federal, no la quería porque no quería quilombo, boludo no era, quería ser presidente y no quería generar ese quilombo de seguridad. Pero ¿con qué los paramos a los diputados que no, y a los, como bueno, Macano, nosotros no tenemos problema, pero nosotros no le vamos a transferir la plata, la transferir a la policía, y la policía la pagarán ustedes? ¿Por qué? Porque el resto de las provincias nos decía, y a las que no decía se lo hacíamos ver: ¿ustedes quién paga la policía de Entre Ríos, de San Juan, de Jujuy, de Salta? ¿Quién paga? ¿Quién la paga? La provincia, ¿no? Claro. ¿Quién paga la policía de la capital federal? El Estado Nacional. ¿Por qué le tenemos que pagar a la capital federal la policía si la capital federal es el Estado más rico del país? Con ese mismo criterio teníamos que pagarla a todos. Ahora, para ir específicamente a la ley da la sensación de que salió como un compromiso que asumía el Estado Nacional, en el cual las provincias terminaban siendo beneficiarias, digamos. Claro, porque el Estado Nacional asumió deudas provinciales sin contrapartidas, que fue un gravísimo error. Y eso en la ley se reafirmaba. Fue un grave error. Que después se intentó corregir y era tarde. Grave error. Porque los brasileros hicieron lo mismo, asumieron las deudas, pero exigieron contrapartidas provinciales muy importantes. Primero que las asumieron y las cobraban, se las refinanciaron, digamos. Segundo, que contra esa refinanciación los tipos tenían que comprometerse a un montón de restricciones, como por ejemplo ninguna provincia podía pedir un préstamo sino por un peso más de cada peso que recaudaba. Ningún gobernador podía iniciar obras que exceden su mandato si no tenía previsto de dónde iba a salir el dinero cuando su mandato terminara. Ningún gobernador podía nombrar gente 6 meses antes de su del finalizar el mandato. Que había un montón de restricciones que hoy existen y que han mejorado muchísimo la situación federal en los Estados Unidos, en los estados federales brasileños. Acá eso no se pudo hacer. ¿Cuál era la posición del partido durante el 99? Porque, ¿sobre qué? La otra cuestión sobre la campaña electoral. Sí. Porque la otra cuestión que vos comentaste un poco los intentos de acercar a Menem y a Dualde, tu rol ahí, tu posición. ¿El partido qué? ¿Y cuál era la posición del partido? Porque la sensación que los gobernadores y los sindicalistas se mantuvieron prescindentes hasta último momento. No retasearon colaboración a Dualde, incluso durante la campaña. ¿Cómo recordás vos eso? Los gobernadores hasta el último momento, hasta el 10 de diciembre de 1999, estaban con Menem. El 11 de diciembre no le dieron nunca más pelota. Esa es la verdad. Hasta el 10 de diciembre le llamaba por teléfono como ministro de Interior, los tenía todos sentados en la mesa en 48 horas, digamos. Después del 10 de diciembre nunca más le dieron pelota. Esto le va a pasar a le va a pasar a todos. Los gobernadores están con el presidente, lo necesitan, están con el... Y como pienso que veían que no... Y los sindicalistas igual. Como pienso que veían que la simpatía de Menem no era que gane Dualde, cosa que Menem cometió un error en este aspecto, pero ya lo habíamos hablado. Uno de los errores, quizá empieza la serie de errores importantes. ¿Puedes repetir eso? Que empieza una serie de errores importantes con eso, que culminan con su presentación como candidato en 1993.
En el 2003, ¿verdad? En el 2003, perdón. Pero el primer error que comete, ¿cuál es? Porque no terminé de entender lo que dijiste. La falta de compromiso con la candidatura de Duhalde. Creo que es un error por donde lo mires. Porque era claro que Duhalde no iba a ganar. Suponiendo que él no quisiera que gane, que no sé si quería o no quería o cómo era la cosa, que era claro que no iba a ganar. Tampoco él generó un nuevo candidato. Podía haberlo generado. Con lo cual deja un partido dividido y todo lo que viene después. Claro. ¿Y qué papel tuvo las concesiones, las compensaciones que hizo el gobierno hacia los sindicalistas y también hacia los gobernadores durante esos dos últimos años, ¿no? ¿Qué compensaciones? Una tiene que ver con reversión de ciertas políticas de liberalización. Bueno, el hecho de que la salida de Caro Figueroa y lo que viene después del Ministerio de Trabajo. ¿Eso cómo lo recordamos? ¿No hubo un acercamiento de los sindicalistas desde el gobierno nacional? Pero si los sindicalistas nunca estuvieron mal con el gobierno nacional. Eso es mentira. No sé quién te ha dicho eso. No es cierto. Eso. Bueno, por ejemplo, algunos sindicalistas de los gordos dicen en la época de Caro todavía nosotros teníamos... Los gordos puedan decir lo que quieran, pero los gordos todos estuvieron con Menem y ahora van a estar con Kirchner. Que digan lo que quieran, pero estaban con Menem. Bueno, pero el argumento de ellos por lo menos es nosotros hasta el 97 tuvimos que soportar la presión. Desde el 97 en adelante fueron mucho más concesivos. Desde que salió Caro Figueroa... ¿Pero qué concesión hubo? Liberalización, ¿de qué? Trabajo, precarización. ¿Y qué concesión hubo? ¿Cuál fue la concesión? Después, con la salida de Caro, ¿qué pasó? Se terminan con esos proyectos y ahí... Pero esos proyectos... Se restablecen por ejemplo, le devuelven un porcentaje de los sociales. Sí, ¿no? Pero Menem siempre tuvo en cuenta la necesidad de mantener una relación activa, positiva con los sindicatos. El detonante, por ejemplo, de la salida de Cavallo, el detonante, no te digo la causa, pero que la Cavallo sale esencialmente porque se enloquece con el tema de la contribución a la asociación bancaria, esa que se había sancionado que los bancos tenían. Ese fue el detonante que lo volvió loco, lo confrontó mal con Menem, y ahí Menem se hartó de él. Caro Figueroa lo conservamos un tiempo, digamos, Menem lo conservó. Pero ninguno de esos proyectos, es decir, esencialmente los proyectos de modernización de la legislación laboral o precarización o como quieras llamarlo, no fueron proyectos que hubo presión sobre el Parlamento para aprobarlos, si no se hubieran aprobado, como todos los demás que Menem quiso que se aprobara. Recién después con De la Rúa viene la famosa ley esa de Banelco, como quieras llamarlo. Pero no fue Menem no hizo presión, nosotros no hicimos presión sobre el Parlamento para que aprobara esas leyes. Si no se hubieran aprobado. ¿O crees que había resistencia en el Parlamento a lo que Menem pedía? Ninguna. Bueno, pero por ejemplo, vamos al caso de las obras sociales. Cavallo había logrado sacarle un punto de la masa salarial, del aporte patronal, bueno, pero eso lo devuelven cuando sale Caro Figueroa. Es que ese fue uno de los graves errores de nuestro gobierno. Eso Menem se dio cuenta mucho tiempo después. Pero todos estábamos en contra de eso, porque yo te dije, cuando Cavallo lo convence a Menem de la rebaja de los aportes patronales, hubo una gran discusión en el gabinete, entre los cuales yo me opuse, por ejemplo. El argumento esencial, tenía dos argumentos Cavallo respecto a eso, cuál lo convence a Menem. Es primero que la rebaja de aportes patronales iba a significar un incremento de los puestos de trabajo, cosa que fue mentira, porque los empleadores se metieron el dinero en el bolsillo y no crearon ni un solo puesto de trabajo. Y en segundo lugar, que la creación de la CRT, que fue simultánea,
iba a generar un mercado de capitales, cosa que tampoco ocurrió. En cambio nos generó un colosal agujero negro en el presupuesto. ¿Por qué? Porque al bajar los aportes patronales dejaba al Estado de percibir en concepto de previsional muchísimo dinero, y que iban a parar a eso por una parte, y por otra parte las transferencias de aportes a las ART generaba todavía más déficit en el presupuesto nacional. Eran dos fuentes enormes del déficit. Primero, la baja de aportes patronales, y segundo, las transferencias de aportes de los obreros, de los empleados, a las ART. Cosa que tampoco fue cierto que se creó en capitales, porque el mismo Cavallo posteriormente les encajó los bonos incobrables del Estado, con lo cual prácticamente las tiene fundidas. No sé cómo se van a jubilar los tipos que hoy todavía están fundidas. Y bueno, eso había que corregirlo. Eso es un error gravísimo de nuestro gobierno, eso es evidente. Claro, yo te preguntaba más específicamente sobre el tema de concesiones a los sindicatos. No hubo otras concesiones. Lo de las obras sociales, Menem lo manejaba con ese fondo anticíclico, ¿cómo se llamaba? Un fondo que administraba el ultramenemista Lingeri, sí. El ultrakirchnerista Lingeri, esto lo administraba Lingeri. El fondo compensatorio. Ese. Anticíclico compensatorio. Y en los últimos 2 años ese fondo compensatorio creció bastante. Sí, y fue usado para compensar las obras sociales, etcétera, porque además era necesario compensarlas, porque si no terminaron donde están las obras sociales, no existen más. Hay obras sociales que han quebrado, otras que han paralizado. Ese fue uno de los más grandes errores que se de Cavallo, digamos, ¿no? Económicos. Ahora, ¿vos dirías que el error era haber empezado esa política o haberla hecho media? Porque no me... Creo que el error fue tratar de implantar en la Argentina un esquema que los argentinos inviable para la Argentina, porque esto trabajar sobre la buena fe de los empleadores, que no existe, y sobre un presupuesto sobre un déficit que era monstruoso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pero ¿qué impuesto de trabajo crearon con eso? Nada. La otra cuestión tiene que ver con los gobernadores, digamos, ¿no? Durante los últimos 2 años también hacia los gobernadores hubo una política, digamos, más generosa, digamos, de tolerar incumplimientos, de compromisos que habían asumido de reformas, compromisos de eliminación de ciertos impuestos. No sé si vos recordás, en los primeros pactos fiscales, los gobernadores se habían cometido a eliminar el impuesto de sellos, esto y lo otro. Sí. Y el gobierno nacional fue tolerante, digamos, cuando los gobernadores no cumplieron con eso. Sí, es cierto. Yo firmé varios convenios de renegociación de eso con los gobernadores. ¿Eso cómo lo podrías explicar? No, eso fue ya el último tramo, el muy último tramo, ya cuando los gobernadores, es decir, los gobernadores de alguna manera estaban cada uno en una cuestión electoral, etcétera, era más difícil apretar eso. Además se había perdido la gran oportunidad de negociar una ley de responsabilidad fiscal 3 o 4 años antes, que eso es lo que se debía haber hecho con los gobernadores. Y es también una tarea que el Ministerio le incumbía, ¿no? Es una tarea del Ministerio de Economía. Pero el Ministerio del Interior no participaba. El Ministerio del Interior era parte de esto y colaboraba con la economía, pero la oportunidad y la mecánica y la estructura la diseñaba la economía. ¿Y por qué no se avanzó? ¿Hubo alguna decisión de no hacerlo o como bien fue la inercia de...? Yo creo que fue la inercia de los gobiernos, ¿viste? Que empiezan una cosa y después se estanca y bueno, además se discutió mucho en el Consejo Federal de Inversiones, había muchas discusiones. Los gobernadores tenían una confrontación con Cavallo muy grande,
Así que todo lo que venía de ahí no les gustaba. Y después de la salida de Cavallo. Y después de la salida de Cavallo, la autoridad del Ministerio de Economía cayó mucho. Y además el problema grave que tienen los gobernadores, tenían y tienen, es que ninguno puede aguantar una crisis de ningún tipo. Ninguno puede aguantar un mes sin pagar los sueldos, enseguida vengo. Sí. Las discusiones con las provincias. Había un problema también digamos, había incompatibilidad entre los intereses de las provincias chicas y las provincias grandes, sobre todo Buenos Aires, que bloqueaban cualquier rediscusión de... El tema es el siguiente. Hoy todavía se está discutiendo la ley de coparticipación que la Constitución había ordenado en el 94 que debía sancionarse en un plazo de 2 años. Todavía no se ha sancionado, ni creo que se pueda llegar a sancionar. ¿Por qué? ¿Un té, un café? Un té, por favor. ¿Por qué? Porque la última ley de coparticipación fue en la época de Alfonsín, en el año 88, a fin del gobierno de Alfonsín. La ley de coparticipación es lo que llaman una ley ómnibus, o una ley convenio. ¿Qué quiere decir? Que la ley se aprueba y todas las legislaturas tienen que aprobarla a su vez. Si no, no tiene valor. Con lo cual tiene que tener la conformidad de todas las provincias. No puede sancionarse por la mayoría de las provincias. Tiene que tener la conformidad de todas. La ley traduce el poder político del momento. Es una especie de fotografía de cómo está el poder político en el país en ese momento. En 1988, el peronismo, el poder político del peronismo, lo tenía Vittel, de alguna manera. Cafiero. Y Cafiero, Vittel y Cafiero. Más Vittel que Cafiero ya, digamos, dentro de las estructuras provinciales estoy hablando yo. Con lo cual, Jiménez no tenía nada, era un 4 de copas. ¿Qué pasó entonces? Le sacaron un punto de coparticipación a La Rioja y se lo dieron al Chaco. Y le sacaron un punto de coparticipación a Buenos Aires. Y lo repartieron por ahí. Como se armó un quilombo tan grande, a La Rioja se firmó un convenio en el Ministerio Interior y a La Rioja le dijeron que le van a compensar el punto que perdió con ATNs, que ese fue el origen de que la mitad de los ATN de todo el país iban a La Rioja en la época de Menem. Y a Buenos Aires le dijeron que le iban a hacer un régimen especial de reparación por el conurbano, basado en que en el conurbano la provincia de Buenos Aires recibía toda la inmigración interna del país y tenía que brindarle cloacas, sanidad. Entonces la nación iba a crear un fondo de reparación comunal, que fue el que le dieron a Duhalde, que duró muchos años, un fondo de 360 millones de dólares anuales, $1 millón por día, de gasto absolutamente arbitrario. Bueno, a partir de eso nunca más pudo haber una ley de cooperación, porque ningún gobernador iba a tolerar que le sacaran no un punto, ni medio, ni un cuarto, ni nada, porque lo colgaban en su provincia cuando volviera. Así que no había ninguna posibilidad de modificar la ley de coparticipación. Si la torta es esta, está ya cortada en pedacitos, y nadie quiere recibir menos, ¿cómo haces para redistribuir? Nosotros habíamos inventado un sistema que sería dejar congelar
la recaudación en el momento de la sanción de la ley y esa recaudación congelada repartirla como está la ley actual. Y hacer un sistema de premios para las provincias que recauden más y que tengan mejor comportamiento fiscal, y todo lo que superaba la base de recaudación congelada se repartía de otra manera. Creo que es la única manera que en algún momento se va a llegar a, porque no hay otra. Y eso es lo que pusieron los gobernadores. Eso pusieron los gobernadores, pero ya era muy tarde, ya conocíamos el gobierno, etc. Pero esa era la única posibilidad que había, y tampoco lo quisieron. ¿Por qué? Porque Menem les había dado la coparticipación automática, con lo cual, ¿qué carajo les importaba? Si cualquier cosa que subiera les iba a llegar automáticamente sin que hicieran ningún esfuerzo. Porque el tema es muy simple. El tema con las provincias es ridículo. La nación paga y las provincias gastan. Sí, no. El costo de recaudar lo tiene la nación. Y el costo de recaudar y todo lo tiene la nación. Y las provincias tienen el costo de gastar. Ahora, una última pregunta sobre el tema posterior a la elección. Vos comentaste un poco sobre la transición. Pero ¿cómo evolucionó la interna del justicialismo después de la salida de Menem? Sobre eso no hablaste mucho. No. Después de la salida de Menem todavía, viste, como las gallinas que le cortan la cabeza y siguen caminando, un rato, siguió caminando un rato, convocó a alguna gente que después empezaron a haber un alineamiento distinto. Es decir, el peronismo durante la época de Menem tuvo una conducción unipersonal. Menem era el jefe indiscutido. Es decir, para ser más gráfico, hasta Perón, el peronismo tuvo una conducción única, con el desafío de Bandor y todo lo que quiera, pero Perón era el conductor. Muerto Perón, la conducción se colectiviza en los sindicatos y ejercen la conducción del peronismo hasta la derrota del 83, que entra en crisis la conducción sindical porque nos llevó a una derrota que nadie esperaba. Nos llevó a una derrota. Bueno, eran los responsables de la conducción. No sé si nos llevaron ellos o nosotros todos, no sé. Y siguieron así, prácticamente primero hasta el 83, que entra en crisis la sindical, y luego una cosa empieza a formarse como una liga de gobernadores. Hasta que 89 Menem asume el gobierno. Menem, Cafiero era el presidente del partido, pero bueno, Cafiero dura un año o menos, renuncia y Menem es elegido. Eduardo Menem. Caído Menem, terminado el periodo de Menem, de nuevo se crea la Liga de Gobernadores. Hasta hoy, hasta Kirchner. Y Kirchner recompone la autoridad presidencial, que en el peronismo conlleva la autoridad política. Si Kirchner no necesita ser presidente del partido para ser el jefe del partido, está claro. Menem tampoco necesitaba ninguno de ellos necesitaba bastaba con ser el presidente. Y esa liga de gobernadores, ¿cuáles eran las posiciones que vos dirías asumían cada uno de ellos, digamos, ¿no? Porque respecto del gobierno de la Alianza y respecto de las posiciones... El gobierno de la Alianza, los tipos negociaban en bloque con el gobierno de la Alianza. Para eso servía la Liga de Gobernadores, y negociaban a través del Consejo Federal de Inversiones, donde se reunían todos. ¿Y qué posiciones asumían respecto de los aspirantes a suceder a Menem, digamos? Porque ahí, bueno, los aspirantes a suceder a Menem no tuvieron oportunidad porque se produjo la crisis mucho antes, así que, digamos, si se hubiera producido un proceso normal, quizás hubieran empezado a discutir en el 2004, digamos, porque él tenía mandato hasta el 2005.
de la Rúa, ¿no? Hasta el 2003. Hasta el 2003, hubieran empezado a discutir en el 2002, digamos. Pero como la crisis se produce a fines del 2001, digamos, y los agarra, además los agarra. El peronismo en general, esto es el peronismo que tiene dos posiciones, yo te lo dije frente a los presidentes. Cuando el presidente es peronista se alinea, cuando el presidente no es peronista lo trata de voltear. Y ahí pasó eso. De la Rúa lo liquidaron, pero limpiamente. Ahora, me da la impresión de que una de las cosas que más confusa, digamos, de la crisis esa es que Dualde en realidad da la sensación de que es el más colaborativo, digamos, ¿no? O intenta hacer una colaboración con Alfonsín. Alfonsín también estaban. Creo que Alfonsín colaboró para sacarlo de la Rúa. Bueno, intentaban condicionarlo, decirlo, la forma en que era. No, la provincia de Buenos Aires no intentó condicionarlo. Fue un golpe de Estado, liso y llano, bien preparado, y contando más con la anomia del gobierno, ¿no? Porque a quienes no lo van a sacar a cacerolazos. Este no resistió 2 cacerolazos. Además que le hicieron de todo, los saqueos y todo eso, estaba organizado. No, en ese momento sí, pero digamos, porque hay mucha discusión respecto de si hubo un intento, digamos, de acuerdo previo que fracasó o el dualdismo actuó orgánicamente en la... Yo creo que actuó orgánicamente. Y bueno, no le das crédito al intento de concertación o al intento de formar un gobierno de unidad. Dualde quería ser presidente a cualquier precio. Para mí. No, te digo, porque hablando con Alfonsín le das bastante crédito a la idea esa de que él podía... Pero Alfonsín no te va a decir tampoco. Alfonsín tiene una alianza con Dualde, es evidente, en ese momento. Que no sé cuándo, la verdad es que no sé, tengo que pensar cuándo nace, porque en verdad Alfonsín, cuando firma Olivos, uno de los argumentos de él que yo le escuché era: prefiero 4 años de Menem y no 6 de Dualde. ¿No es cierto? Pero después se te produce un acercamiento de todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, de Storani, de Moró, de todo, con Dualde. Y en algún momento se discutió la posibilidad de entrar en algún tipo de concertación con Cavallo, cuando Cavallo ingresa al gobierno, el otro tema, digamos, de esos. Cavallo ingresa al gobierno esencialmente impulsado no por Dualde, sino por Chacho. Ahora, una de las cosas que dicen los sectores de Cavallo, cuando lo cuenta Carlos Figueroa, ¿no? Por ejemplo, que la idea de él era una gran concertación de partidos, o sea, que Cavallo no entraba solo al gobierno, sino con... La idea de él, pero de nadie más. Pero eso, el peronismo no hubo... No hubo acercamientos a... Yo pienso que la decisión era imposibilitar ese gobierno. Y de la Rúa hacía todo lo posible para que eso ocurriera, entre otras la designación de Cavallo. Y eso que no lo designó jefe de gabinete como quería Chacho. Ahora, ¿por qué quería Chacho? Eso sinceramente no puedo entender. Es una cosa que no tengo explicaciones para eso. Lo que dicen sus colaboradores es que él volvía también al gobierno con eso, con esa... Suponía que todavía podía salvarse, digamos. Con Cavallo. En ese momento daba la sensación de que era una opción, ¿no? No sé. Puede ser. Bueno, muchas gracias.